El mapa político de la América de hoy es muy distinto al de hace 300 años, pues en aquel entonces todo este territorio era controlado por diversas potencias europeas. Francia, Inglaterra, Portugal y España mantuvieron el control de todo el continente. Tal fue el caso de Chile, que por más de 250 años perteneció al extenso imperio colonial de España. ¿Cómo se rompieron aquellos lazos de dependencia política? En el siguiente video te lo explicaremos. En primer lugar, y como en todo proceso histórico, la independencia de América y Chile no se gestó de la nada, es producto de una serie de factores que la explican. Y esos factores o antecedentes los podemos dividir en dos, los externos e internos. Entendemos por factores externos aquellos antecedentes que ocurren fuera de los dominios del Imperio Español, tales como la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Por otro lado, los factores internos son los que ocurrieron al interior de los dominios del Imperio Español, como la crisis del propio sistema colonial y el descontento de los criollos ante los privilegios políticos de los peninsulares. Y como se mencionó, los antecedentes externos son tres: la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y los tres tienen una característica en común y que explica por qué son antecedentes del proceso de independencia de Hispanoamérica. Todos son fuertemente antimonárquicos. La Ilustración, por ejemplo, fue un movimiento intelectual que se dio principalmente en Europa desde fines del siglo XVII, y en su arista política promulgó el fin de los gobiernos monárquicos, instalando las ideas de la soberanía popular y la división de los poderes del Estado. En el caso de la soberanía popular, se postulaba que el poder podía ser ejercido por el pueblo, que su origen incluso descansaba en ellos, a diferencia de la postura monárquica, que establecía su derecho en la idea del poder divino. Era Dios quien le otorgaba la soberanía al rey. Por otro lado, la idea de la división de los poderes del Estado atacaba una de las esencias mismas de la monarquía. El poder ya no se concentraba en la figura del monarca y su burocracia, sino que se fragmentaba en poderes independientes entre sí. Así, irán surgiendo las nociones del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por su parte, tanto la independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa deben ser entendidas como procesos que pusieron en práctica aquellas ideas de la Ilustración. La independencia de los Estados Unidos fue el mayor ejemplo de cómo una población colonial pudo cortar los lazos políticos con la metrópolis, en este caso contra la monarquía inglesa, argumentando las ideas propias del nuevo pensamiento político de la Ilustración. Como podrán observar, un ejemplo directo a lo que será el proceso en la América española. Por su parte, la Revolución Francesa también significó una aplicación de las ideas ilustradas, toda vez que un grupo importante de la población, denominado como el Estado Llano o Tercer Estado, y buscando solucionar los problemas económicos que los aquejaban, van arrogándose la soberanía popular en un proceso que termina despojando al monarca francés del poder. Estos tres procesos ejemplifican y demuestran que los lazos de dependencia política con una monarquía se pueden cortar, convirtiéndose en una inspiración directa para los criollos en América. La crisis del sistema colonial se origina en la implementación del monopolio comercial. Este sistema buscaba sacar el mayor provecho posible a las riquezas de América, concentrando sus ganancias en manos de la monarquía española. Sin embargo, este monopolio no logró funcionar, y era común ver productos no españoles por toda América como consecuencia del contrabando y el mercado negro. A este caos económico se suma una serie de gobernantes corruptos que se dieron a lo largo del territorio colonial, generando con ello una pésima aplicación de políticas locales y afectando la imagen de la corona. A todo ello se suma un importante acontecimiento al interior de la monarquía española a comienzos del siglo XVIII,
el cambio de la casa real gobernante desde los Habsburgos austriacos hacia los Borbones franceses. Este cambio en la casa real fue trascendental, pues los Borbones durante todo el siglo XVIII intentaron hacer nuevamente de España una potencia, y uno de los caminos que siguieron fue afianzar el poder monárquico en todo el imperio. Fueron las conocidas reformas borbónicas. Si bien en el corto y mediano plazo lograron su objetivo, a la larga provocó el segundo antecedente interno, el descontento de los criollos. Y es que este nuevo proceso de consolidación del poder real en América significó ubicar en distintos cargos políticos a personeros cercanos a la corona. La mayoría de ellos eran españoles peninsulares. En este proceso, los grandes perjudicados fueron los españoles criollos, que en muchos casos tenían igual o mejor situación económica que los españoles peninsulares, pero que se vieron despojados de cualquier beneficio político. A ello se suman las diversas políticas comerciales que beneficiaban a los peninsulares por sobre los criollos. Todo lo anterior fue gestando una notoria diferenciación en el estatus político entre ellos, generando en los criollos una conciencia de pertenencia a un grupo distinto y un profundo descontento hacia un sistema que veían como perjudicial a sus propios intereses. A la larga, serán los criollos quienes buscarán protagonizar el proceso de independencia. Ahora bien, este no comenzará de manera tan clara y bajo fuerzas propias de los criollos. En un primer momento, el sentimiento emancipador era minoritario, por lo que ciertos acontecimientos europeos empujarán el inicio del proceso: el cautiverio de Fernando VII y el consiguiente vacío de poder.